El Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria en Tarapacá por el brote de influenza. Sin embargo, no se suspenderá la fiesta religiosa de la Virgen de la Tirana. Vamos a tomar de inmediato contacto con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para conocer más antecedentes. Ministro, buenas noches. ¿Qué significa en concreto esta alerta sanitaria? Muy buenas noches. Nosotros enfrentamos una situación epidemiológica complicada en la región de Tarapacá, por cuanto asociado a una tasa de vacunación relativamente baja en relación a otras regiones del país, ha habido un brote de influenza que, como usted señalaba en la introducción, ha significado muchos pacientes, muchas consultas, hospitalizaciones y también ha dado cuenta de 12 fallecimientos por esta infección. Y esto hay que entenderlo en el contexto de el país. En total han fallecido 33 personas a la fecha por esta infección de influenza. ¿Qué es lo que es la alerta sanitaria? Es un instrumento legal que emana del Código Sanitario y que le da o le autoriza al Ministerio de Salud a emprender un sinnúmero de posibles acciones para controlar una situación como la que aquí vivimos. Y digo aquí porque estoy precisamente en la zona en este momento. Entre estas opciones está, por supuesto, disponer de la cantidad suficiente de antivirales o celtamivir para tratar a las personas cuando presenten los primeros síntomas, el obligar a vacunar, el disponer limitaciones a las reuniones de carácter masivo, en fin, una serie de acciones que ya están implementándose, porque, insisto, algunas de las medidas que se ratifican a través de la alerta sanitaria ya estaban siendo incorporadas con más camas y más ventiladores o pulmones artificiales en el Hospital Regional de Iquique, con la llegada de más recursos económicos, con la llegada hoy día de 120.000 vacunas para la influenza, además de los antivirales que mencionaba. Ministro, la posibilidad de suspender la fiesta de la Tirana está fuera de discusión porque no es algo que pueda hacer el Ministerio de Salud, ni siquiera en el ámbito de esta alerta sanitaria. Y lo que tenemos que hacer, dado que durante las últimas semanas se ha trabajado tan intensamente por controlar esta situación y efectivamente vemos que está empezando a ceder, es tomar todas las precauciones para que los posibles riesgos asociados a este evento, este encuentro de la Virgen de la Tirana los días 15 y 16 de julio próximo sea del menor impacto posible u ojalá de ningún impacto. Ministro, usted decía está fuera de nuestras posibilidades suspender o cancelar la fiesta de la Tirana, pero si de usted dependiera, si usted tuviera las atribuciones o las facultades para hacerlo, desde el punto de vista sanitario, ¿lo más recomendable sería cancelarlo? Es una respuesta difícil porque la gente ha reaccionado en las últimas semanas muy bien, vacunándose y protegiéndose, por lo tanto, de esta afección. Yo le respondería de la siguiente manera. Si nosotros hubiéramos sabido en marzo que la gente en esta región iba a tener tan mala disposición para vacunarse, por una parte, y en segundo lugar que íbamos a tener, consecuencia de ello, un brote de esta infección de carácter epidémico en esta región, como ha ocurrido a diferencia de todas las otras regiones del país, probablemente en ese momento deberíamos haber hecho todo lo posible por suspender o aconsejar suspender, digo más bien, esta celebración. Y digo así porque el año 2009, cuando fue la pandemia mundial de influenza humana, incluso en ese momento lo que se suspendieron por iniciativa de la autoridad eclesiástica fueron las celebraciones litúrgicas, que igual se movilizaron hacia el santuario de la Tirana alrededor de 22.000 personas. Nosotros estimamos de 2 o 3 días que empezamos a hacer censo y cuentas de la gente que ya se está movilizando, que incluso aunque no hubiera habido ninguna celebración litúrgica durante los días siguientes en la Tirana, el escenario al que nos enfrentábamos era de que por lo menos iban a llegar 50.000 personas y que era mejor tomar y controlar esta situación con todo lo que significa la alerta sanitaria, el disponer de los medicamentos que he señalado y el lograr, insisto, poner esta situación bajo control, como yo creo que está empezando a ocurrir. Ministro, ¿hay alguna explicación para saber por qué en el caso de la región de Tarapacá hubo una tan mala tasa de vacunación, que parece ser la razón principal de este brote tan complejo de influenza? ¿Qué pasó en Tarapacá?
Normalmente las regiones del norte del país son bastante refractarias a la vacunación de influenza, y lo que vivimos este año está bastante en línea o similar a lo que ha ocurrido en otros años. La diferencia es que en comparación a otros años nosotros presumíamos que podíamos tener un brote de influenza debido a lo que ocurrió en el hemisferio norte, donde hubo un brote de influenza durante el invierno de ellos, digamos enero, febrero, muy violento, de influenza A, que significó muchas hospitalizaciones y fallecimientos, desgraciadamente. Nosotros asumimos que eso era posible, probable que ocurriera acá, y por eso iniciamos la campaña de vacunación mucho antes que cualquier otro año, el 18 de marzo en particular, y logramos vacunar muy bien en prácticamente todas las regiones. Aquí, por ejemplo, yo vengo de regreso desde el pueblo de La Tirana. Prácticamente toda la población de La Tirana, cuando le fueron a ofrecer vacunarse durante la campaña, rechazó la idea de vacunarse, y lo mismo ocurrió en otras partes de esta región, donde la tasa de rechazo a la vacunación de influenza fue la más larga del país. Ahora, ministro, sí, en el caso de los asistentes a La Tirana se está recomendando que se vacunen, pero eso tampoco es obligatorio, no se puede obligar a nadie como requisito para asistir el hecho de vacunarse, ¿no? Nosotros hemos estructurado el decreto que está publicado en el Diario Oficial hoy día exactamente de esa manera, vale decir que es un prerequisito para asistir a las celebraciones de La Tirana, demostrar que la persona se ha vacunado. La mayoría de los asistentes, por supuesto, creemos va a haberse vacunado mucho antes de este fin de semana, y en ese sentido confiamos en la efectividad de la vacuna y lo que ha ocurrido en las últimas 2 o 3 semanas acá, que la gente ha concurrido en forma muy masiva a vacunarse. Y la alerta sanitaria que vamos a publicar en el Diario Oficial, dado que ya fue tomada a razón de Contraloría y por lo tanto estamos esperando cupo nada más en el Diario Oficial, que será el lunes o martes a más tardar, autoriza al Ceremi de Salud a todas las acciones que limiten el riesgo de esta infección, por supuesto, como estoy señalando, poniendo una aduana sanitaria, garantizando que los pacientes con enfermedad crónica no suban, o sea, minimizar el riesgo. ¿Eso es apelable ante la justicia? Sí. De hecho, nosotros acabamos de tener una alerta sanitaria en Temuco, por razones de esta combinación tan compleja de contaminación y de influenza, y la única manera que tuvimos para controlar fue una alerta sanitaria que significó limitar el consumo de leña para calefacción, y esto fue resistido, fue presentado los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones. Afortunadamente la Corte se ha pronunciado en el sentido de no innovar y mantener esa medida en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, que en nuestra opinión está resultando algo muy importante para prevenir precisamente que allá ocurra algo similar a lo que ya está ocurriendo en Tarapacá. Ministro, durante esta semana también hubo críticas de gente en Iquique que decía que ya, digamos, con este brote de influenza, ya con la alerta provocada por la muerte de una cantidad importante de personas, que finalmente se han acumulado hasta ser 12, iban a las farmacias a intentar conseguir la vacuna y les decían que no había stock, que tenían que estar en una lista de espera. De hecho, hubo personas que se trasladaron hasta Tacna para poder vacunarse. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué las farmacias no tenían stock durante buena parte de esta semana, según denuncian los propios iquiqueños? Nosotros no tenemos ningún control, bueno, y de eso se trata en particular la ley de fármacos que estamos tratando de tramitar, porque hoy día la autoridad sanitaria no tiene ningún control sobre lo que tiene o no tiene una farmacia, salvo algunas cosas muy ínfimas. Pero si una farmacia tiene vacunas para la influenza o no, es algo que está fuera del ámbito de la autoridad de salud. El programa de vacunación gratuito que ha instaurado el Ministerio desde el 18 de marzo era para una población específica, que eran los menores de 2 años y mayores de 6 meses, las embarazadas de 13 semanas de embarazo o más, los pacientes con enfermedades crónicas y los adultos mayores de 65 años. En el caso particular de esta región, de los 12 fallecidos, solo 2 habían recibido vacuna, y esto relativamente reciente, en forma reciente, y 11 de los 12 eran personas que claramente estaban en los grupos de riesgo que deberían haberse vacunado. Las vacunas que hemos traído ahora para en la práctica vacunar, inmunizar a través de este decreto que fue publicado hoy día,
alcanzan a cubrir la totalidad de la gente que no se ha vacunado, incluido las personas que no están en los grupos de riesgo señalados al principio de la campaña del Ministerio, y estas vacunas llegaron hoy día, se empezaron a inyectar hoy día. De hecho, se están poniendo en vacunatorios móviles. Tenemos 3 vacunatorios móviles y además mañana en Cabancha, en el estadio y en el gimnasio techado de Alto Hospicio va a haber vacunación todo el día. ¿Qué es lo que representa esta vacunación? La posibilidad de que la mayoría de las personas que no se han vacunado hasta acá efectivamente tengan un nivel al menos mínimo de anticuerpos que les permita protegerse de esta infección para los días 15 y 16 de julio, si es que deciden trasladarse hacia la Tirana, y además que las personas que eventualmente pudieran contraer el virus acá no lo lleven a otras regiones de regreso, porque esta fiesta, esta celebración implica una llegada a la región de Tarapacá de mucha gente que viene incluso de otros países a rendir homenaje a la Virgen. Ministro, le quería preguntar por otro tema que está generando un gran debate nacional en estos días, y que es el caso de la niña de 11 años que fue violada y producto de esa violación está embarazada. Como médico, pero también como padre, ¿no le parece que un caso así al menos hace pensar si no hay casos extremos en los cuales se debería debatir la despenalización del aborto? Bueno, esto fue discutido en el Senado el año pasado. Hubo 3 mociones parlamentarias para despenalizar el aborto. Esto no fue aprobado en el Parlamento, fue rechazado, y por supuesto en cualquier momento esta discusión a propósito de un caso particular o de una reflexión más general puede y debe tomarse. ¿Cuál es su opinión, ministro? Yo no conozco, para serle muy sincero, he estado tan abrumado con esta situación, o ocupado más que nada de esta situación de Tarapacá, que no conozco mucho en detalle, salvo lo que ha aparecido en los medios, y he mirado superficialmente para emitir una opinión muy profunda respecto al caso en particular. Pero en qué términos, a ver, el caso es básicamente una niña de 11 años violada por su padrastro, que además no tiene el apoyo ni el respaldo de su madre. En un caso como ese, ¿usted cree que puede ser factible o puede ser recomendable que se despenalice el aborto para casos como aquel? Yo he sostenido en la discusión parlamentaria que, en mi opinión personal, y creo que en ese sentido represento la opinión del gobierno, nosotros no somos partidarios de despenalizar el aborto bajo ninguna circunstancia en nuestro país. El argumento por el cual se aprobó la entrega del fármaco anticoncepción de emergencia, píldora del día después, el argumento crucial fue precisamente prevenir embarazos en situaciones como esta, y el gobierno del presidente Piñera y el suscrito hemos hecho un esfuerzo gigantesco porque este fármaco, que efectivamente previene embarazos no deseados, esté disponible en toda la República, en las farmacias del país, y ha significado en realidad o ha contribuido a una disminución en las tasas de aborto adolescente que hemos observado en estos últimos años, en que en aproximadamente 2 años y medio el número de embarazos adolescentes ha disminuido de 40.000 a 36.000 en el país. Finalmente, ministro, me imagino que perdió su candidato en las primarias del domingo, ¿no? Me imagino que usted votó por Andrés Salamanta, ahora ya lo podrá decir sin que le tiren las orejas. Después de la reunión de gabinete de ayer, tengo que decir que todo el gobierno del presidente Piñera está detrás de la candidatura de don Pablo Longueira, y que vamos a apoyarlo con mucho entusiasmo para que él sea el próximo presidente de la República. Sí, no solo está disciplinado, está entusiasmado por Pablo Longueira como candidato. Entusiasmado. Perfecto. Ministro, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros desde Iquique para Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Gracias.